Midna. Relaja. Hoy es el... Midna. Hello. Vale, te dejo en paz. Que me pisas el pelo. Oye, déjame el pelo en paz. Estoy aquí. Venga. Muy bien. Me gusta. Hello. Este mes es el mes Spooky, así que he decidido poner un fondo así como más de Halloween y esto. Solo que no tengo más allá de Halloween Trickster ningún cosplay más así de Halloween ni muy darks. Así que vamos a hablar de el episodio número 22 de Cosplay Closet. Vamos a hablar del traje Lekne, que es Engel al revés, de Kansaki Ranko de The Idolmaster Cinderella Girls. Hice este cosplay entre 2016 y finales de 2017, o sea que me costó bastante. Me costó bastante encontrar plumas. Había un montón de plumas por todos lados, excepto cuando yo las necesité. Tiene algunos problemas técnicos, pero creo que me salió bastante bien. Hice el de la primera aparición que hizo en juegos y este porque es morado. Y creo que he dicho que me gusta el morado. Sí que me gustaría hacer más trajes de este personaje. Y me gusta mucho el personaje, me divierto mucho posando así de formas extrañas. Pero es que tiene tantos trajes que no sé en qué decidirme. Esto es una barrita de madera, que en realidad la barrita de madera es como de aquí hasta aquí y tuve que cortar otra barrita de madera y alargarlo. Y esta pieza de aquí y esta pieza de aquí las hice con masilla epoxi, luego lo pinté y le hice sombreados por aquí y por allá. Me costó de hacer una barbaridad, más que nada porque me desmoralizaba y lo dejaba parado mucho tiempo sin continuarlo. Y luego le puse aquí la rosa, que esta rosa era blanca, y la teñí. No sé, me gusta el color del que lo dejé. No tiene que ser la rosa del mismo color que el otro traje que hice. Este tenía que ser un rojo más vino y no encontré ninguna rosa de ese color, así que la compré blanca y la pinté. Y estoy bastante contenta de cómo quedó. Pues como ya medio he hablado antes, las alas me costó muchísimo hacerlas, no hacerlas en sí, sino encontrar las plumas. Y el tema es que tiene un ala de cada color, una es negra y la otra es blanca. Y tengo un cosplay que tiene las alas negras. Y nunca me gustó que eran con tirantes y los tirantes se veían. Quería hacerle un enganche en medio y que no se viera. Pero tampoco me gustaba que las alas fueran planas. Quería que tuvieran un poquito más de forma o algo. Y el tema es que siendo una blanca y una negra, pensé, es que claro, si fueran blancas o negras directamente, pues las haría todas de una y diría, pues lo puedo aprovechar para otros trajes. Pero si es una blanca y una negra, no puedo aprovechar ambos. Así que las hice por separado, que de hecho viene mejor para guardarlo, con la idea de en un futuro hacer el otra ala. Por ejemplo, si la ala derecha era blanca, hacer la izquierda blanca también. Para las negras, al final tuve que comprar unas alas de estas planas y explicar una a una todas las plumas. Un desastre, porque además esas plumas están teñidas, o sea que os hacéis una idea de la que lié. Para
el plumón que se pone arriba tuve que comprar una boa de plumas y deshacerla. Y bueno, este es el ala blanca, que es el ala derecha. No sé si se verá muy bien. El cuerpo es de goma eva con un alambre, o sea que se puede doblar ligeramente, pero prefiero no tocarlo mucho. Y aquí tiene el enganche de alambre y una solapa con velcros que se engancha en la otra pieza. Y este es el ala negra, que es el problema, que las alas negras que conseguí no tenían un aspecto tan bonito como la blanca, pero bueno. Esta pieza central blanca es como si fuera acetato, pero no es acetato. Aquí es donde engancho el ala blanca. Ahí es donde va la ala blanca. Y esto de aquí son los tirantes. Como este traje tiene una forma muy rara, tuve que hacerlos de una forma para que no asomasen luego por fuera. Y lo engancho también con velcros. La rosa de la cabeza, que también la tuve que teñir como la de la vara. Las dos tiras estas, que son del mismo material del que hice otras piezas del cosplay. Es como una especie de polipiel y el enganche es un imperdible porque básicamente lo tengo que enganchar en una peluca. Es mucho más seguro así que poner un gancho de pelo. Aquí tenemos una de las muñequeras. Está hecha con ese mismo material negro de las cintas de la rosa del pelo. Esta tela dorada, súper dorado. Esto, que es la liga, la verdad es que se me cae. Este material es rígido, así que supongo que eso debería arreglarle algo. Tiene como cierta textura, así que lo hice dándole unas cuantas costuras. Pero como es negro sobre negro, la verdad es que creo que no se nota mucho. Estos son las chorreras. Que la verdad es que este material no es el más indicado para hacer algo así, pero tenía que utilizar el mismo material que había utilizado en el resto del cosplay. En la misma tela esta negra, esta tela morada, que es el motivo por el cual compré la tela esta negra así, fue por la tela morada esta. La conseguí en descuentos y cuando vi este traje dije, esta tela es ideal para hacerlo. Fue cosa del destino. El broche es otra de las cosas que me costó muchísimo. Para este, el camafeo este ya estaba hecho y dentro, esta pieza tenía una pegatina detrás. Entonces intenté despegarle la pegatina, pero estaba demasiado bien pegado y no pude. Entonces Brakeman me ayudó para esto, igual que en el otro traje, para hacer el molde y sacar las piedras de resina. Sacamos el molde de esa pieza hecha ya y lo hicimos transparente porque no logramos hacerlo de color que quedara bien. Que no pasa nada porque esta pieza es plana, entonces no tuvo ningún problema pintarlo por detrás. Es un morado así muy clarito y le puse la campanita esta chiquitina. Y luego para este otro camafeo hice yo la piedrita con masilla epoxi y le sacamos un molde también. Y también la pinté por dentro igual que la otra. Esta manga la verdad es que resultó también ser muy reto porque esta tela básicamente muy flexible no es que sea. Entonces tiene unos velcros aquí y en realidad debería ser más larga como que hasta aquí, pero si la hacía tan larga no podría doblar el brazo. De hecho ya me cuesta bastante, pero es muy bonito. Esto que lo voy a enseñar porque es una cosa que tuve que comprar para poder llevar este cosplay. Igual que tuve que hacer los tirantes de las alas raros porque la espalda está despejada en este traje, también necesitaba esto. Para las botas
como son un poquito raras, tienen el talón abierto. Al principio intenté hacerlas de verdad abriendo esto y la verdad es que no quedó muy bien. Entonces lo que acabé haciendo fue utilizar una polipiel, un tono que da el pego con mi piel, y directamente lo cerré con velcro. Porque como es una tela ya bastante rígida, le puse la tela antideslizante en la suela. La verdad es que fueron bastante complicadas de hacer esto porque tiene muchas cosas raras en las botas, igual que las otras, que hubiera sido mejor hacerlas sobre unas botas de verdad. No solo por esto, sino porque tiene piezas en los tacones de diferentes colores, es difícil hacer que encajen. Encima este material no es que sea el más agradable para trabajar, es muy duro. Utilicé estas botas. Es la bota que normalmente utilizo para forrar porque son bastante cómodas para bailar. Y bueno, pues eso. Luego tenemos la falda, que es pues una falda ajustada de tubo. Es un poco complicado de nuevo ajustarla con esta tela, porque esta tela no es elástica. Lo ideal hubiera sido utilizar algo con un poco de elasticidad. Como tampoco me convencía el terciopelo, directamente lo hice con esta tela, porque puestos a tener problemas, pues me costó bastante de coser, porque mi máquina con esta tela no se lleva muy bien y no existen pies para esa máquina ya. Le puse una cremallera y el cierre así. Lo que queda ya es la pieza central porque va todo ahí pegado. Y es que es una pieza muy extraña y me costó muchísimo hacerla porque en ese momento no tenía maniquí, fue bastante complicado porque además es difícil que mantenga la forma si no lo llevas puesto, entonces tampoco lo puedo enseñar muy bien ahora que digamos. Tiene un cuello, le puse aquí dos botoncitos que es para poner las chorreras, tiene aquí lo engancho con estas dos piezas que pasan a través de este tirante para que el top se aguante en el sitio, porque si no eso no se aguantaría en el sitio, y esto está oculto por las chorreras porque obviamente este tirante no forma parte del diseño, al menos no que se vea. Y la parte de delante es así. Tiene la puntilla esta que la hice con el mismo material. Lograr darle buena forma porque esta tela no es elástica, no se ajusta. Hay varias de las pinzas que sí que forman parte de lo que se ve. Al mirar el traje se ve que tiene las líneas, pero esta no. Pero se la tuve que añadir porque si no, no había forma humana de que esto se quedase con una forma decente. Y aún así, como esta tela pesa tanto, bueno, más bien la cola y la tela en general, en lugar de quedar completamente con forma se acaba estirando un poco, entonces pierde un poco de forma, pero es que para solucionar eso necesitaría ponerle un tirante por detrás sujetando los dos lados. O sea, si hubiera querido ponerme las cosas un poco más fáciles, debería haber hecho algo como lo que hice aquí en la bota. Y la dificultad para hacerlo, aparte de que no se sujeta y hasta que no le pude colocar el cuello y el tirante, es porque en la zona de la espalda tampoco se sujeta. Y sí, no le puse forro ni historias porque ya tuve bastante con esta tela y no quería tocar una aguja en un tiempo largo. Porque sobre todo con la cantidad de capas que hay aquí, porque esto tiene que doblarse, esto tiene dos capas para que tuviera más fuerza. Bueno, que no os he enseñado esto de aquí. En realidad se cierra con más botones de estos. Y estos botones dorados son de adorno. Y en la pieza trasera es como una especie de cinturilla de la tela negra. Le puse velo negro para dar volumen y estas piezas que encontré una tela hermosa, es negra pero por dentro es roja y transluce un poco de rojo, así que le da un poco de... Y luego tiene las cintas estas lilas, que la cinta se la puse solo por un lado. Y bueno, aquí en la zona de abajo le puse más cinta de esa que se pone en el borde de las faldas para darle volumen.
porque así se queda así, con este así un poco de volumen y no se queda chafado. Y bueno, son triángulos, lo que pasa que para que no se fuera cada uno de paseo, los enganché un poco entre sí en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí están unidos y aquí, y bueno, más o menos. Y bueno, en fin, así en líneas generales estoy bastante contenta de cómo me salió. En fin, me lo voy a poner, pero que conste que me da muchísima pereza ponérmelo. Me gusta mucho este traje, pero a la vez, porque es muy armatoste todo en general. Deseadme suerte. Volveré. Bueno, pues aquí está. Es muy difícil de ponerse esto. Como veis más o menos, el truco surge efecto, lo único es que esto no se queda en el sitio, estira por el peso de esto y se va quedando un poco más ancho. Eso me gustaría solucionarlo y probablemente lo solucione algún día. Se oculta todo bastante bien con la pieza esta de detrás. Lo único que a lo mejor se asoma un poco la pieza donde se esconden las alas y las forré un poco con tela peludita blanca y negra dependiendo del ala. Bailé el baile imagen de este traje, lo que pasa es que lo hice con la cámara antigua, entonces no está del todo bien y encima no sé lo que pasó, es que esa cámara no pillaba bien lo que viene siendo la ISO. ¡Tachán! Y bueno, pues esto. Si queréis ver el baile que grabé para ver el traje completo con la peluca, porque es que los cosplay closet no me pongo la peluca porque literalmente me lo pongo 5 minutos y es un rollo patatero sacar la peluca del cajón lleno de pelucas. No, que hay fotos y está el vídeo y tal. Bueno, voy a hacer una pregunta que seguro que nadie me va a responder, pero ¿creéis que es buena idea que vuelva a grabar el baile que hice con este traje con la cámara actual y ya de paso el baile con el otro traje también? Y me decís qué opináis. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.